Muy buenas tardes, queridos estudiantes. La semana anterior habíamos revisado los fundamentos de la psicología organizacional y su relación con la gestión de talento humano. Analizamos un poco, pues, la importancia que hoy en día la psicología abarca dentro del mundo de la gestión de talento humano y por ende de las organizaciones, ¿verdad? A partir de esta semana y la siguiente, vamos a revisar, adentrarnos un poco más en la forma o en los procesos que hoy en día se manejan a nivel de las organizaciones y por tanto nuestra unidad se denomina la psicología organizacional y sus avances en el siglo XXI. Vamos a ir aterrizando ya en esta semana y en la siguiente exactamente el cómo se aplica dentro de las organizaciones estos subsistemas o procesos que se manejan a través o basados en la psicología organizacional. ¿Ok? Vamos a apoyarnos como siempre con nuestra presentación. Ok, en esta unidad revisaremos introducción al comportamiento organizacional, concepto, características y niveles del comportamiento organizacional, variables y utilidades del comportamiento organizacional o también denominado CEO, ¿ok? Sus siglas. Cultura organizacional, concepto y características de la cultura organizacional, tipos de cultura y perfiles, características de las culturas exitosas, cambio y desarrollo organizacional y técnicas de desarrollo organizacional. ¿Ok? Comencemos. El CEO o comportamiento organizacional se refiere a las acciones de las personas que trabajan en las organizaciones. Se basa sobre todo en aportaciones de la psicología, como ya lo hemos dicho anteriormente, y es un campo que trata sobre el comportamiento de los individuos, es decir, temas como personalidad, actitudes, percepción, aprendizaje y motivación. El CEO también se relaciona con el comportamiento de los grupos, ya habíamos dicho, ¿no? Nunca nos olvidemos del enfoque sistémico, individuo, grupo, organización. Es decir, incluye temas como normas, funciones, formación de equipos y manejos de conflictos. Vamos a revisar un poco acerca de lo que es en sí el comportamiento organizacional. Se refiere al estudio de las personas y los grupos que actúan en las organizaciones. Se ocupa de la influencia de todos ellos que ejercen en las organizaciones y de la influencia que las organizaciones ejercen sobre ellos. En otras palabras, el CEO retrata la continua interacción y la influencia recíproca entre las personas y las organizaciones. Es un ganar, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado este término, ¿no? Ganar. ¿Qué características tiene el CEO? Es una disciplina científica aplicada. Está ligada a cuestiones prácticas cuyo objeto es ayudar a las personas y a las organizaciones a alcanzar niveles de desempeño más elevados. Se enfoca en las contingencias, es decir, en las diferentes situaciones de la organización para poder manejarlas y obtener el máximo provecho de ellas. El CEO utiliza métodos científicos, es decir, formula hipótesis y generalizaciones sobre la dinámica del comportamiento en las organizaciones y las comprueba empíricamente. El CEO sirve para administrar a las personas en las organizaciones, ya que estas son entidades vivas y además son entidades sociales, ¿no? Ya sabemos este término porque están constituidos por personas. El CEO se enriquece con aportaciones de varias ciencias del comportamiento, como por ejemplo una de ellas la sociología, la biología, entre otras. El CEO está íntimamente relacionado con diversas áreas de estudio, como la teoría de las organizaciones, el desarrollo organizacional y la administración de personas de recursos humanos. ¿Okay? Analicemos un poco cuáles son los niveles. Existen 3 niveles, ¿sí?, dentro del modelo convencional del CEO.
utilizado por la mayoría de los autores. Estos están subdivididos en 3 niveles. El individual, que corresponde a la microperspectiva del CO, es decir, la relación de las personas y las organizaciones. El grupo o grupal, que corresponde a la perspectiva intermedia del CO, es decir, la acción de los grupos en las organizaciones. Y finalmente la organización, que corresponde al nivel de la macro perspectiva del CO, es decir, la dinámica en sí organizacional. Cada uno de estos se elabora a partir del nivel anterior, es decir, se superponen como si fueran bloques de construcción dinámicos e interactivos. Siempre, aparte del sistema, estamos claros que hay una interacción, ¿verdad?, entre ellos. ¿Ok? Dentro de lo que es el CO existen algunas variables. Las variables independientes, que ya las hemos revisado y creeríamos que ya las tenemos bastante claras, ¿verdad? Es decir, el individuo, los grupos y la organización. Pero también existen las variables dependientes. El modelo del CO incluye aquellas variables dependientes que son los principales indicadores que se pretende evaluar o medir. ¿Cuáles son estos? El desempeño, compromiso, fidelidad y satisfacción en el trabajo. ¿Qué utilidades nos da el CO? Primero, entre una de las tantas, permite desarrollar un método para analizar sistemáticamente el comportamiento de las personas y los grupos que trabajan en forma organizada e integrada. El CO también ofrece un vocabulario de términos y conceptos para compartir, discutir y analizar con claridad las experiencias de trabajo. Nos proporciona un conjunto de técnicas para manejar los problemas y las oportunidades que se presentan en las situaciones de trabajo. Permite formular estrategias adecuadas para mejorar la calidad de vida en el trabajo y en las organizaciones. Crea condiciones para que las organizaciones sean más eficaces y competitivas de manera sustentable. En un mundo tan cambiante, ¿no?, donde la globalización reina, prima, ya lo habíamos revisado en el capítulo 1, definitivamente la competitividad de las organizaciones está basado en las personas, en los individuos, es decir, en sus trabajadores. ¿Ok? De esto se desprende, del comportamiento organizacional, se desprende algo que ustedes seguramente siempre han escuchado y que hoy en día es lo que habíamos dicho la semana anterior, ¿no? Es algo muy importante en las organizaciones y es tan diferente de una a otra, así como las personas, ¿no? Yo les había dicho que la cultura organizacional es un universo diferente entre una empresa y otra. Algo similar como somos los seres humanos, ¿no? Ningún ser humano somos iguales a otros. Por lo tanto, cada uno somos también un universo. ¿Ok? Vamos a la cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? Es un conjunto de hábitos y creencias establecidas por medio de normas, valores, actitudes y expectativas compartidas por todos los miembros de una organización, desde la alta dirección, desde los gerentes directivos, los CEOs, hasta el personal operativo e inclusive, en ocasiones también, abarcan a los clientes y a los proveedores. ¿Ok? ¿Qué características tiene la cultura organizacional? Regularidad de los comportamientos observados de sus trabajadores, normas, valores dominantes, filosofía, reglas, clima organizacional. Esto de clima organizacional vamos a verlo la próxima semana, puesto que no es lo mismo cultura organizacional que clima organizacional. A veces hay esta confusión, ¿sí? Pero eso lo revisaremos la próxima semana. ¿Qué tipos y perfiles de culturas hay? Hay, por un lado, los tipos son autoritarios coercitivos, autoritarios benevolentes, consultivos y participativos. ¿Sí? Esto de alguna manera va atado a lo que ustedes, como siempre he dicho, seguramente lo estudiaron también en liderazgo, ¿no? Esos estilos de liderazgos. Obviamente, un estilo de liderazgo también está dentro de este contexto de la cultura organizacional. ¿Qué perfiles existen dentro de la cultura organizacional? Existen las culturas conservadoras y adaptables y culturas tradicionales y participativas.
De ellas, de estos perfiles de culturas, nos nace lo que se denomina las culturas exitosas. ¿Y qué son estas? Las empresas exitosas procuran ser flexibles y sensibles para aceptar las diferencias sociales y culturales de sus asociados, principalmente cuando compiten a escala global. Esta es la diferenciación justamente de una empresa con otra, que era lo que hace un momento les comentaba, ¿no? La globalización justamente ha implicado que las empresas empiecen a generar diferentes culturas organizacionales con el objeto de motivar a su equipo humano, con el objeto a su vez de que estos sean más productivos, más eficientes, ¿verdad? Entonces todo es como una cadena. Regresamos al término ganar. ¿Ok? Continuemos. Vamos a revisar también algo que hoy en día se maneja muchísimo en las organizaciones y que de hecho se lo denomina ya como un subsistema o un proceso de cambio y desarrollo organizacional. De hecho, Edalberto Chavenato lo contempla dentro de su subsistema de desarrollo como parte fundamental justamente del desarrollo, valga la redundancia, de su equipo humano. ¿Sí? Ok, vamos a ver qué significa esto. La administración del cambio organizacional no está completa sin el desarrollo organizacional, es decir, el DO. El DO es un término que engloba un conjunto de acciones de cambio planeado con base en valores humanísticos y democráticos que pretende mejorar la eficacia de la organización y el bienestar de las personas. No nos olvidemos de este término humanístico, valores humanísticos y democráticos. Hoy en día, las empresas en la actualidad están enfocadas a una gestión de talento humano humanizada, ¿sí? Por eso, una vez más, la importancia de la psicología organizacional, porque ya como habíamos dicho en la primera semana, aquellas empresas que se quedaron en que su equipo humano o sus trabajadores o sus empleados, de pronto este término que es un poco fuerte, ¿no? Empleados o subordinados, aparte de algunas empresas también que los denominan así, definitivamente aquellas empresas que no fueron o no emigraron hacia este nuevo estilo de humanización de la gestión de talento humano en las organizaciones, definitivamente no podrán ser competitivas y con el tiempo definitivamente irán a la desaparición, puesto que definitivamente hoy en día esto ya no aplica en un mundo globalizado donde se mueve a 1000 por hora. Recordemos, como decía en la primera clase, ¿no? Todo este contexto de lo que es las empresas, cómo se mueven hoy en día. No solamente la globalización, no solamente es en temas empresariales en el sentido de la comercialización o de la dinámica de negocio, sino también a nivel de lo que es la tecnología, la innovación tecnológica, la automatización, la digitalización, que definitivamente vino a quedarse y que cambia, modifica de un momento a otro a las organizaciones. Por eso justamente es que este subsistema o proceso cambio y desarrollo organizacional permite que las empresas logren establecer procedimientos de cómo llevar a su equipo humano a este ritmo globalizado, ¿verdad? Para que, claro, ¿no? El ser humano por lo general, pues como que los cambios nos generan inestabilidad y a veces hasta nos paralizan, ¿no es cierto? Por eso, qué importante que es saber manejar la gestión del cambio y de desarrollo organizacional para que justamente nuestro equipo vaya al ritmo que nos canta, ¿no? A la canción que nos canta hoy en día el mundo empresarial, ¿ok? El desarrollo organizacional es un enfoque de cambio planeado que se concentra en cambiar a las personas, así como la naturaleza y la calidad de sus relaciones de trabajo. El desarrollo organizacional hace hincapié en el cambio cultural como base para el cambio organizacional
es decir, modificar la mentalidad de las personas para que éstas puedan revitalizar a la organización. Hoy en día también hay mucho este aspecto, ¿no?, de aquel tema generacional, ¿sí? Aquello de los millennials, centennials, los baby boomers, la generación X, la generación de alfa o de cristal que les denominan, ¿no es cierto? Cada uno de estos grupos generacionales definitivamente implican motivaciones muy particulares, ¿no es cierto? Entonces, las organizaciones están compuestas justamente por miembros de cada uno de estos grupos generacionales que tienen motivaciones diferentes. Por tanto, las reacciones de estos cambios que genera en un grupo millennial, por decirlo, frente a un grupo de la generación X, definitivamente es un gran desafío para las empresas de cómo adaptarles en función de sus características y motivaciones. ¿Ok? ¿Qué más? Dentro de las técnicas de desarrollo organizacional tenemos muchísimas, pero entre las principales tenemos entrenamiento de la sensibilidad. Ya estamos claros, ¿no?, que definitivamente lo importante que es el tomar en cuenta la parte motivacional o emocional de las personas, de los trabajadores que conforman las organizaciones. Por tanto, hay que saber entrenar esa sensibilidad. Asesoría del proceso, ¿cómo hacerlo? Hace un momentito yo les decía, la gestión del cambio, cómo hacer para que un grupo generacional no se estrese o logre sobrellevar aquellos cambios que la organización está aplicando, ¿verdad? Y también a su vez el resto de grupos generacionales, porque cada uno obviamente los maneja de una manera u otra los procesos. Por tanto, es importante trabajar con ¿quiénes? Con los líderes, ¿verdad? Por eso nosotros somos asesores de estos procesos. ¿Qué más? Construcción de equipos, ¿no? Ya sabemos que el trabajo en equipo es fundamental en toda organización y en todo grupo social, mucho más en las empresas, donde definitivamente, ya habíamos dicho, somos una sociedad, ¿verdad? Somos un grupo sistemático, ¿verdad? Con un enfoque sistémico más bien, que definitivamente tenemos que interrelacionarnos entre todos. ¿Ok? Y finalmente, reuniones de confrontación. Estas técnicas de reuniones nos sirven justamente para tratar de sobrellevar aquellos conflictos, ¿no? ¿Cómo hacer para llegar a una negociación cuando hay desacuerdos? Y es correcto que hayan desacuerdos, es correcto en una organización, porque ya sabemos, cada persona es un universo. Pero la organización debe de llevar justamente a una gestión en donde se llegue a negociar y a llegar a acuerdos. ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Porque ahí se generan las confrontaciones. Ok, entonces a través de estas técnicas de desarrollo organizacional podremos a futuro enfrentar este tipo de situaciones que normalmente y que por lo general se dan en las organizaciones. ¿Sí? Ok, chicos. Hemos terminado esta unidad número 3, nos estamos acercando ya al final. Recordemos, por favor, siempre revisar los recursos de la hora virtual para poder entender de mejor manera cada una de las unidades y las temáticas que se revisan semana a semana. Ok, chicos, me despido y nos vemos la próxima semana.